acá estamos en la segunda parte de Decilo Fuerte con nuestro invitado acá presente en la mesa en el día de hoy. Se los presento para quienes no lo conocen y nos están siguiendo por las redes. Es el concejal Diego Buffone, sí, concejal de Juntos por el Cambio. Exacto. Que asumió el 10 de diciembre del 2023. Bienvenido, Diego, gracias por acercarte a nuestro programa en el día de hoy. Gracias a ustedes, para mí es un placer acá poder acompañarlos. Felicitaciones por el programa. Recordemos, Diego tiene una vasta trayectoria política y en función pública concretamente. Fue funcionario del último gobierno de Juntos por el Cambio. Exacto. Ya fue concejal en 2 oportunidades. Exacto. Y damos fue que es un viejo militante de la política que tuvo su origen en la década del 80, sin que nadie se enoje, de la buena política, donde discutíamos ideas, donde teníamos ideas, donde también éramos pícaros en su momento, pero centralmente era otro tipo de discusión, ¿no? Era otro tipo de discusión. Siempre digo que a veces una de las cosas, no sé si llamarla mala, porque todavía también cuando Juana, a usted conozco hace mucho tiempo, todavía la democracia en ese momento, cuando empezamos a militar, empecé en el 87, 86, ya por ahí, la democracia no estaba consolidada, y una de las cosas que a veces trae también la falta de consolidación institucional o crisis institucional, como lo quieras llamar, es una movilización y una participación ciudadana que a veces en estos tiempos envidiamos, porque mucha gente se acercaba a la política, muchos jóvenes como yo tenía 15 años, que nos acercamos a la política simplemente por el hecho de poder participar, por soñar o creer un país mejor, a veces con nuestros miedos, porque a mí, sinceramente, yo cuando me acerqué a la política, básicamente me acerqué con miedo. Yo era un chico, me dije que me van a mirar como un bicho raro, y empecé a ser militar como se llama, en el año 87, en el sector del radicalismo. En la vieja Junta Coordinadora Nacional. En la vieja Junta Coordinadora Nacional. De la parte, si se podría decir, más progresista del radicalismo en ese momento. Después, si querés lo discutimos. Yo creo que sí. Ustedes estaban a ¿no? la derecha. No tanto. El libro de cabecera de la coordinadora. De la contradicción fundamental. Y después había otro que el aporte sobre la contradicción fundamental. Era la Biblia de ustedes. Todavía sí, lo lo siguen teniendo ahí al lado de la mesita de luz para... Un poco lo guardaron. No, porque es una parte de la historia del país, o sea, es algo que... Cuando me dicen, sí, yo estoy orgulloso, ahora me he empezado a militar en ese tiempo, sería de hipócrita negarlo, el país estaba en otro momento, y siguió. O sea, yo creo que la crisis institucional y la consolidación de la democracia no fue algo que terminó cuando terminó el gobierno de Alfonsín. Considero que sigue unos años más. Lo malo que con la consolidación de la democracia también mirar la rutinificación. Y yo siempre digo, yo era presidente del centro estudiante y me di cuenta que algo había cambiado cuando uno de los chicos que estaban en el centro estudiante conmigo, o que mejor dicho intentaba empezar, me preguntó cuánto me pagaban por estar en el centro, cuánto iba a cobrar él por estar en el centro. Y ahí me hizo un glitch, algo está cambiando en este país, que fue cuando empezó el menemismo. Trágica década del 90. En la década del 90. Y... No solo lo económico. Pero no, el tema de menemismo... Hasta en el partido se metió lo económico. Que fue una cuestión cultural, y la batalla, o sea, lo que quiso imponer el menemismo trascendió el justicialismo, porque sería un error. O sea, muchos dijeron, esto realmente es la política, es así, y fue trascendente de todos los partidos, y hubo una mercantilización de la política, y encima que siga habiendo, y en cuanto que la gente que a veces ingresa a un partido cualquiera, yo por eso siempre le digo a quien quiere empezar a participar de un partido político, yo digo, no importa cuál, arrancar, ¿entendés? Participar en política siempre es bueno. Yo por más que diga, mire, yo no estoy de acuerdo con vos, pero si vas a participar en política es una buena noticia para la democracia. Hay poca gente que comienza a militar por vocación. Y a veces cuando yo digo que no hay edad, yo no soy muy chico, no, yo empecé a los 15. A veces parece una locura, cuando digo 15 años era, pero en ese momento
lo que era en Quilmes, la Federación de Estudiantes Secundarios, era algo Era que muy fuerte en era muy aquel potente, entonces. estábamos nosotros de franja en ese momento, pero había, no sé, los peronistas estaban con la UES, los comunistas estaban lista naranja en todos los partidos, hasta había una facción anarquista que era lista negra, y decía, che, no, pero, y realmente era un ejercicio democrático que no te lo da ninguna materia que uno puede llegar a estudiar. Yo siempre digo, vos podés estudiar capaz que en una escuela privada, no sé, educación cívica y te enseñan esto. Pero el ejercicio democrático que teníamos nosotros dentro de los colegios del Estado, con los centros estudiantes, el armado de la lista, las propuestas de la Junta Electoral, es algo que no se puede pagar. Y encima teníamos diferentes visiones de lo que había que hacer. No es que nada más... Y cómo discutíamos. leíamos, ¿no? Sí, Y claro. cómo nos íbamos interiorizando y las ganas que teníamos de participar en esas reuniones, esas charlas combativas. Es decir, porque en ese entonces no había internet, Sí, no había algo o sea, que vos yo, te por metías ejemplo, y tenías... hace poco en el Consejo Liberante yo presenté, obviamente no fue aprobada, para que el municipio muestre o se le solicite al gobierno provincial que dé marcha atrás con el tema de esta nueva resolución que impide la repitencia. Y a mí me hice acordar, porque yo marché contra la provincialización de la educación. En su momento, que fue una de los grandes desastres de la educación argentina, cuando todos los colegios nacionales, escuelas nacionales, Pasaron a ser escuelas normales provinciales. nacionales, las famosas ENET, pasaron a la provincia de Buenos Aires. Década del 90 hablamos. Exacto, década del 90, por eso yo era presidente del centro en el momento, y en ese momento todas las fuerzas políticas marchamos contra la provincialización porque iba a quedar en manos de tipos como Nacabra Kicillof o Ifrán en Formosa. Porque cada gobernador pone lo que se le antoja y creó un Ministerio de Educación sin colegio. O sea, porque básicamente el Ministerio de Educación que puede tener cualquier gobierno es un Ministerio de Educación que no puede influir en la política educativa de los colegios. O sea, si la política educativa lo marca la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires. De hecho, esta nueva resolución es un nuevo invento de justicialismo para hacer pelota la educación. Nosotros, de eso debatíamos en el centro de estudiantes. No debatíamos si había que correr una maceta o poner un pizarrón acá o allá. O sea, más allá de las cuestiones de los colegios, debatíamos cuestiones académicas con información que puede tener que una persona de la edad que teníamos nosotros, ¿no? ¿Recuerdan el famoso que fue, digamos, tuvo un desarrollo territorial, el famoso Congreso Pedagógico? Sí. O sea, que Hablando de la educación, de la cultura, donde se escuchaba... Los pibes participan, por nosotros desde el centro de estudiantes en su momento también. Ya parezco un pibe hablando porque tengo 50, como se llama. Existían los debates en esa época. Existían Y en el 80 también. En el 80 decíamos, tal día nos reunimos y nos teníamos que ir porque si no nos perdíamos todo. Porque como no había redes sociales, no nos podíamos perder reuniones. Que todo el mundo podía estar dentro de esos debates. O sea, hoy, por ejemplo, hay una sesión en el Consejo Liberante y se transmite por en directo. Pero más de 100 personas no la ven. De hecho, la de hoy se suspendió. La de hoy se suspendió porque el oficialismo no estaba presente. O sea, nosotros estábamos los cuatro, pero el oficialismo el oficialismo y parte de la oposición. no estaban presentes. O sea, no había concejales. O sea, Pero no solo del oficialismo. no solo del oficialismo. Pero era una sesión que obviamente ellos, por algún problema interno, que obviamente se conoce porque no es un problema que creo que trasciende el distrito, al no haber despacho de comisión decidieron no sesionar. 1980, 1990, Sí. Hoy estamos en el 2024. Exacto. A 40 años, 42 años. Sí, 42 años. 41. Exacto. Contanos, antes de pasar Sí, al sí, plano sí. local, que eso interesa Sí, como sí, sos sí. protagonista. Sos concejal, Ujú. con experiencia, con compromiso y con historia. Sí. Vamos a hablar de la realidad de hoy. Danos un pantallazo de cómo ves, digamos, cómo ves planteada a la Argentina, de cara al mundo y de cara a los argentinos. Yo lo que creo que en Argentina, yo creo que algo que tiene que recuperar, que capaz que parece menor, ¿no? Es una conformación estable del sistema de partidos políticos, que hoy no la tiene. Hoy no, capaz que en el 80 nosotros teníamos un bipartidismo. Yo Exactamente. fui muy crítico con la reforma del 94. Fui muy crítico en ese momento, y después, bueno, fue una de las causales por la cual yo termino yéndome del radicalismo. Hoy, yo considero que el país tiene
más allá de los matices, una intención de insertarse nuevamente en el mundo. Yo considero que en eso está bien. Y después, bueno, con respecto a la gente, yo creo que venimos de una crisis muy importante, que es la que nos dejó el justicialismo. Negar que en este momento la gente le está pasando mal sería de hipócrita. Pero creo que Argentina está tomando el camino correcto, con algunos matices, porque nosotros, obviamente, yo soy una persona del PRO, no somos oficialismos, estamos teniendo, y eso lo quiero dejar claro, tenemos un acompañamiento legislativo, especialmente en el primer momento de este gobierno de Milei, que es un gobierno de la libertad avanza. Creo que algunas cosas son interesantes, algunas cosas podemos disentir, pero obviamente no se podía seguir con el despilfarro que el justicialismo viene teniendo en los últimos años. No quiero dejar pasar algo Sí. que vos dijiste recién. ¿Por qué no estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución? No estaba ¿Qué de acuerdo parte no porque estaba de acuerdo? destruía, yo considero que los sistemas capaz quedaría para varios programas. Bueno, una puntita y nos vamos El problema es que te vamos a A lo invitar. Pero yo en ese momento planteaba, y yo una cosa que no le perdoné al partido, como un pibe, pues yo en ese momento era un pibe en el año 94, podía haber, yo digo, acá yo consideré que el alfonsinismo quería transformar el partido donde yo militaba, pero Alfonsín quería tener en este país un sistema electoral o un sistema de partido que capaz que dentro del imaginario del radicalismo se envidiaba, que era el sistema español, el sistema que mi dirigente estaba enamorado, por ejemplo Freddy, Alfonsín, que se consideraba así un socialdemócrata también, con partidos de derecha, con partidos de izquierda, y yo en eso disentía, toda la vida. Primero que yo no veía el radicalismo, y lo dice una persona que fue 2 veces, vos sabés bien, la Internacional Socialdemócrata, esas veces que me ha permitido estar ahí, me di cuenta que el radicalismo no tenía nada que ver con lo que había en la Internacional Socialdemócrata. Primero que un partido socialdemócrata tiene basamento gremial, tiene gremios que lo apoyan. O sea, lo que estaba tratando en su momento de Alfonsín corrernos de manera ficcionada era un partido que realmente no existía. Es una visión... no existía, ¿por qué? Porque el radicalismo nunca fue un partido socialdemócrata. Fue un partido que tenía un sector socialdemócrata y otro que no. O sea, nadie puede decir que Ilia o Alvin o Marcelo T. Alvear eran socialdemócratas. El partido, de hecho, si los tendría que poner en algún clivaje ideológico, diría que era más de centro-derecha. La línea nacional era la derecha del partido. Entonces, cuando en su momento hubo como una cacería de brujas, de hecho, Alfonsín en su momento, cuando López Murphy se fue, dijo, está muy bien que se haya ido porque él no era radical. Y no nadie en un partido centrista como era en su momento el radicalismo, y como yo considero que lo es, puede tener lo que se llama el radicalómetro. Es decir, quién es radical y quién no es radical. Si vos no eras socialdemócrata, no eras radical. Entonces tenés que correr a la mitad de los próceres radicales, los tenés que volar del partido. Entonces eso va a traer una confusión en la gente, que es lo que yo debatía en ese momento. Porque la gente en la cultura argentina, vos tenés al peronismo, y ahora capaz que tiene más variantes, pero en ese momento era más claro el peronismo, y los tenés a nosotros. Si vos empezás a meter clivajes ideológicos dentro de la cultura de la gente se va a confundir, y eso llevó al radicalismo por primera vez en su historia a ser tercero en las elecciones, porque la gente que no quería votar al peronismo votaba otra cosa, y votó al Frente Paso. El Ahora. Frente Grande en aquel entonces. Fue Frente Grande, tuvo Frente del Sur en el primer momento, y lo que se me decía a mí en ese momento, no, tenemos que apoyar porque si no el menemismo va a venir con la reelección indefinida, y con esto podemos sacar algunas cosas como el balotaje, que es un balotaje híbrido, porque el que tenemos es un balotaje híbrido, o el Consejo de la Magistratura, o la elección de la capital federal, que eran las cosas que tenía No, hay algo más, mucho más. pero eso hizo mucho más, a mi criterio por lo menos, trajo mucho más mal que lo que trajo, que mejoró por lo menos en lo que es el sistema de partidos políticos en Argentina. Ahí te voy a hacer una interrupción. Si Alfonsín no hubiese llegado, para mi visión, a un pacto con quien había sido, con quien era en ese entonces Carlos Menem, el presidente, Menem hubiese hecho lo que quería con la reforma. Puede ser. Es decir, pero lo peor fue... vos fíjate que en esa elección del 94 no es ni siquiera que el radicalismo pero salió segundo, salió creo que quinto, porque hasta el Morín tuvo más
congresales o convencionales. Pero fíjate lo que eso provocó una confusión en la gente, que nosotros tuvimos que llegar al gobierno de vuelta por primera vez, y nosotros, porque yo en ese momento militaba en la UCR, por primera vez en coalición con el FREPASO, con una coalición de dos partidos que giran sobre sí mismos, que por sobre todas las cosas más los politólogos la consideramos una coalición inestable. Eso se mostró porque después de voló, el Chacho Álvaro voló y de la Rúa terminó. Pero las coaliciones siempre terminan siendo inestables. Si no, si querés lo pasamos para cómo estarían funcionando. Las coaliciones, volvemos para acá, 2015. Las coaliciones... que nos fusionamos para que se ganara un gobierno. Pero vos fíjate lo que pasó. Ahí eso de qué, perdón, Sí. Yo ahí yo siempre diferencio entre una alianza electoral como expresión para competir y ganar, y otra cosa es la profundidad del contenido de la alianza, contenido de pensamiento, de acción, de criterio. Es más, acá, perdón, Leo, acá son todos enjuagues para ganar una elección, después cada uno blanco, se pudre todo a los 10 días. Lo de Juntos por el Cambio, en su momento, en el gobierno, hubo varias fórmulas para ganarle al kirchnerismo, pero el gobierno fue casi íntegramente el PRO. Y así todo, y eso yo digo, esto fue por culpa de a veces estos menjunjes, no se tuvo la profundidad en el cambio que la gente nos estaba pidiendo, que por eso la gente dijo, mire, ustedes no se animaron, por eso votamos Milei. Entonces, eso, nosotros pasamos de un sistema símil norteamericano, donde vos tenés dos partidos políticos grandes, como el republicano y el demócrata, con sus diferentes versiones internas. Dentro del demócrata vos tenés sectores muy de izquierda, o lo tenés a Biden, que es un tipo que viene de Delaware, de la derecha del Partido Demócrata, y lo tenés dentro del republicano, tenés el Tea Party, que son recontra reaccionarios, a una derecha más moderada. Y lo hace un sistema... a veces uno parece, esto parece pura teoría, pero los sistemas estables de partido político generan países países estables y países prósperos. Cuando vos tenés un sistema electoral de partidos que es un cambalache, como el que produjo, a mi criterio, la reforma constitucional del 94, tenemos un país que no para de derrumbarse hace más de 30 años. A ver, esa reforma que vos decís que de alguna manera generó este cambalache, ¿en qué lo basás? ¿En lo que vino después? No, exactamente, en lo que provocó, porque dentro del imaginario de la gente en ese momento vos tenías ni siquiera el radicalismo y el peronismo, vos tenías el peronismo y los que lo enfrentaban. ¿Entendés? En ese momento era el radicalismo. Cuando la gente dice, ¿ahora quién enfrenta al peronismo? Y lo enfrenta el FREPASO. ¿Por qué? Porque los radicales hicieron un pacto con Menem. En ese momento el radicalismo no entró, el radicalismo en crisis por el gobierno de la Rúa. Porque Angelos pierde las elecciones con una muy buena elección, más allá del desastre económico que estaba pasando en el 89. Sacó más de 40 puntos. ¿Entendés? Hoy el radicalismo, ni en sus sueños, ¿entendés? Puede sacar... es más, yo se lo digo porque yo después, ya hace bastante que estoy afuera del radicalismo, porque creo que más allá, yo siempre digo una cosa, yo reivindico a Alfonsín con todas, hasta el 10 de diciembre del 89. Se lo digo a todos, por eso me peleé con todo. Antes. Bueno, pero lo reivindico hasta podemos poner esa fecha, fue antes. Periodo completo. Pero después él no entendió que tenía el espacio que tenía que cumplir, no soportó para mí estar fuera de la órbita del manejo del UCR, y le hizo muy mal al partido, hasta llegar a lo que hoy es el UCR, que a mi criterio es un partido que en la provincia de Buenos Aires iba solo, no supera los 5 puntos. Una pregunta, nos vamos a un... Y disculpen por hablar por otro, yo hoy no estoy... Vamos a ir adelante, hagamos una pregunta. Dale. Porque hablar contigo, Buffone, por tanto tiempo compartido, y no hablar un poco del radicalismo, estamos en falta. Y por eso me permito, si no suelo hablar del partido en que yo hoy no estoy, pero bueno, como no estoy militando en ese momento. No hay que hablar como extraño, porque parte de la historia del radicalismo te tuvo vos en alguna medida. Te pregunto esto antes de irnos un poquito a la música con Mica. Hablando de derechas, izquierdas y toda esa historia. Con Juntos por el Cambio, ¿vio la derecha el radicalismo? Con Juntos por el Después Cambio. Después de Juan Ganchú, porque algún dirigente dijo, acompaño la adhesión a Juntos por el Cambio con lágrimas en los ojos. Yo creo que si uno
lo lee en ese clivaje, que para mí sigue siendo un clivaje incorrecto para la República Argentina, sí se podría decir, porque tiene ideas que encarnan los partidos partidos que, si se puede llamar de derecho, no sé, como podemos decir, equilibrio fiscal, superávit en las cuentas. Y algunas cosas más. Y algunas cosas más que, si te fijas en Europa, muchos partidos socialdemócratas la levantan. Pero Sí. bueno, acá creo que tenemos una gran confusión en nuestro país. Vamos a una pausa chiquitita. Y nos vamos a la política del orden local. En unos Por minutos. favor, ¿qué es lo que nos pide la gente? Vamos, Mica. Si hablemos de la orden local porque está para mucho. Sí, obvio. Pero vos- Y acá estamos en esta última etapa de Decilo Fuerte con nuestro invitado especial, el concejal Diego Buffone. Rapiditos, ¿qué tenemos de Solano, Oscar? Hay peticiones de la gente con Diga. respecto al tema de las limpiezas en los arroyos, luminarias y estacionamiento, que se complica mucho en la 844, más que nada fines de semana. Dos temas, porque sé que están muy corto con el tiempo. Con respecto a los arroyos, estamos presentando conjuntamente, y esto es una primicia de este programa. Bien. Estamos fuerte. presentando conjuntamente con una concejal de Varela por la preocupación que están teniendo El impacto muchos allá. vecinos con el arroyo Las Piedras. Estamos pidiendo más allá que sean agua que pertenezca a hídrica a la provincia de Buenos Aires. Estamos pidiendo un operativo conjunto. Vamos a presentar dos proyectos de resolución gemelos, o sea, se va a presentar el mismo proyecto de resolución en Acá en Quilmes Varela. y en Varela. Digo que es una novedad, porque lo vamos a presentar mañana, así que tú lo vas a tener fresquito. O sea, esto Bien, lo vamos a seguir. Escuchá, Pedro. Y después, ¿cómo se llama? Con respecto, que estamos muy preocupados, que nos vienen mucho también con el tema del basural a cielo abierto que está teniendo Quilmes en el acceso sudeste. Sí, está Que bien. eso se mezcla muchas cosas. Hay una intención del oficialismo de querer visualizar el tema de la falta de financiamiento de algunas obras, pero bueno, el tema de la basura siempre es un tema del municipio. Entonces lo hicimos público desde el bloque en la última sesión. Y bueno, obviamente la minuta fue rechazada y lo volvemos a presentar como proyecto de resolución, pero tanto cuando entras y vos salís, Quilmes es un basural a cielo abierto. Hablando del Triángulo Bernal, ¿cómo está el tema de esa obra? Está distribuidor, está medio parado, ¿no? Es una obra nacional, Sí. es una obra nacional, tendrá que el gobernador discutir como lo están haciendo todos los Está gobernadores. parado ahora eso. Esa obra está parada. Hay obras paradas tanto, obviamente, que se están renegociando con el gobierno nacional, pero hay muchas obras paradas del gobierno provincial. O sea, también hay una intención de ocultar las obras paradas que tiene Kicillof en el distrito, como por ejemplo los dos puentes sobre Camino General Belgrano, que son con financiamiento provincial, y que Vidal había dejado en el presupuesto 2020 en ese momento, que se empezaron y hoy están las obras abandonadas hace ya 1 año y medio. En su momento desde el bloque hicimos la petición y este año después nos volvemos a volver a realizarlas, porque hay un montón de obras de la provincia de Buenos Aires que están virtualmente paradas y que son responsabilidad. Y después hay algunas obras nacionales, porque se habla mucho de las obras nacionales, que tendrían que haber sido terminadas antes del 10 de diciembre. Claro. Y no se han terminado. Y Y hay la etiqueta como como que es faltante culpa ahora. de acá, y realmente lo que hay que preguntar por qué esas obras no se terminaron en tiempo y forma. Podemos hablar de cloacas, de... ¿Y eso ya lo están auditando? ¿Mandaron a hacer algún tipo de pedido? Lo que tengo entendido que lo que hizo la intendente fue hacer un pedido para la reactivación de estas obras. Pasa que primero lo que tienen que explicar es por qué no se terminaron en tiempo y forma. ¿Por qué los funcionarios anteriores, habiendo tenido las partidas, no las terminaron las obras cuando correspondían? Bien. Hay obras En que realidad, sí. el pedido, te pregunto si Sí. lo hace la oposición de Quilmes, pues en Nosotros- realidad nosotros el pedido lo- lo tiene que hacer la oposición lo- al intendente para que dé una respuesta a qué fue lo que pasó al Obviamente, intendente o al... nosotros lo estamos haciendo. provincial, como De hecho, como corresponda. se llama, nosotros como bloque terminamos apoyando. Yo no soy un problema que nosotros como oposición le pidamos si se hace con todas las obras al gobierno nacional, porque uno es concejal de Quilmes. O sea, No, pero lo que es pertinente a lo que es Quilmes y quedaron obras sin Hay terminar, obras porque ahora que- es como que se le echa toda la culpa a... hay obras que tienen muy poco nivel de avance y hay obras que ya tendrán que estar terminadas. Hace ya bastante tiempo, tanto obras provinciales como nacionales, que no han cumplido con los tiempos correspondientes. De hecho, le estuve yo la semana pasada, estuve cerca del barrio Namatera, no solamente denunciando que las obras no estaban siendo terminadas, sino que las obras que habían hecho iban a causar inundación a los vecinos. No inundación, o sea, en lugares donde no se inundaban, el agua le va a llegar al pecho.
Nos quedan 4 minutos. Ping-pong de varias preguntas para Diego Buffone. Recordamos, concejal del PRO en Quilmes. Segundo la lista de Juntos por el Cambio. Boleta única, proyecto que está en danza en el Senado y está siendo impulsado por Maxi Abad como senador nacional del radicalismo. ¿Sí o no? Si me decís boleta única, sí o no, me tendría que preguntarte cómo la implementás. Como la santafesina. Como si el modelo santafesino es un modelo bastante interesante. Lo que sí no estoy de acuerdo con lo que están hablando algunos de mezclarlo con el tema de los circuitos electorales, de ser elecciones uninominales. ¿Por qué? Porque muchos hablan de las elecciones uninominales, que alguien me explique si son elecciones uninominales. Ejemplo, como la aplican en Norteamérica, ¿qué pasa con el cupo femenino? Si por él ganan todos hombres. O sea, son preguntas que en términos de la reglamentación me gustaría que me la respondan. Bien. Pero es, como se llama, también es un debate para un programa entero el tema de la reforma volver, política. Diego, tenés que volver. Sí. Cementerio de Quilmes, cambio de director. ¿Qué nos podés comentar sobre este tema? Primero, lo que el municipio tiene que aclarar, y lo tiene que también aclarar, yo tengo entendido que está hecha la denuncia, es por qué se ha cambiado el director. ¿Entendés? Y qué son las cosas denunciadas que son de público conocimiento. Eso me imagino que va a estar en la justicia y queremos que se resuelva pronto para, bueno, nosotros esas preguntas se le estamos haciendo al Ejecutivo. Y después del nuevo director no tengo la información, más allá de la información que tenemos todos, que es un director con poca carrera, que ha tenido algún tipo también de inconveniente en otras áreas. Ya en la gestión esta, que arrancó hace poco. La segunda gestión de Mayra. El tema del empleado municipal, que sufrió, bueno, lamentablemente murió. El fallecimiento, sí. Así que también tenemos que ver eso. Federico D'Angelo, concejal de Quilmes, cesanteado del ANSES. Bueno, como lo mismo que ha pasado con el cementerio. Es algo que lo que nosotros pedimos es que la justicia se mueva de manera rápida para ver qué es lo que pasó, si lo que firmó fue ilegal o no. Lo que sí sabemos, más allá de que tenemos que entender que lo de Ángelo no es él, sino que esto es algo que se está destapando de un problema que básicamente viene de Presidencia y Nación cuando era Alberto Fernández presidente. O sea, no, y es algo no menor, porque seguramente ha pasado en muchos otros lugares. ¿Debe pedir licencia en el Consejo? Mira, yo eso se lo dejo a su criterio. Pero no sé si, tu opinión, no tendrías sé tendrías que definirlo. Yo siempre sostuve que las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Yo me gustaría que la justicia avance en el tema, y si realmente la persona, vos que sos abogado capaz que lo entendés mejor que yo, hay una semiprueba, ahí sí. Te pido una división no jurídica, política. No, yo por eso, Políticamente, dejemos la presunción de inocencia, que es una gran garantía de la Constitución Nacional. Sí, pero más allá de eso, políticamente, si hay una duda, sí tendría que pedir. Hoy, algún tipo vos encarnás una situación similar. Yo Diego Buffone sí lo pido. Pedir licencia que se aclare. Hasta que se aclare. Lo que sí le tenemos que pedir. ¿Sabes qué me acuerdo ahora? Me acuerdo de Angelos. Sí. Me acuerdo cuando él estuvo enjuiciado por la empresa de energía de Córdoba. Sí. El tipo pidió licencia como senador, fue como un ciudadano más, fue absuelto y después vino con la frente bien alta. Exacto. A un ejemplo cívico extraordinario. Sí. Vino a retomar su función de senador nacional con fueros y compañía, pero por eso tiene que ser algo personal. Si me decís qué haría yo, obviamente pediría licencia. Es una decisión personal, digamos, de cada uno. Pasa por ahí, sí. Pero sí, pero yo quiero dejar claro que lo que hay que ver es básicamente la trama de corrupción que se inició en la Presidencia de Nación. No es, ¿cómo se llama? Eso es lo que hay que investigar. No es algo reciente. No es algo ni reciente ni local. Ni local. O sea, una persona que se decía como yo me podrán decir cualquier cosa, pero menos que soy corrupto, como decía Alberto Fernández. En su momento, cuando fue el tema de la fiesta en Olivos, dijo que era su señora. Ahora dijo con esto que era su secretaria.
es un... Cuando fue la pandemia fue el ministro de Salud. Y siempre o sea, yo creo que también la justicia tendría que mirar eso, porque eso pasó en todo el país, ¿viste? ¿No? Y ahí hay que meter el ojo en las causas de corrupción que hubo dentro del gobierno de Alberto, sea si el caso de Insaurralde, que todavía está ¿Todavía está navegando? todavía no, como a veces lo que pasa, y por eso a veces la gente descree de los políticos, porque no pasa nada, hay cosas que fueron claras. La causa de los cuadernos fueron claras. O sea, hay recontraprueba, la causa es Sauce, la causa de Otesur. Eso es terrible. Es clarísimo. Aprobado. O sea, y que fue la gran pelea que tuvimos la otra vez en el Consejo. Nosotros tuvimos una ex vicepresidenta que está condenada. Perdóname, Julio De Vido todavía está por empezar el juicio oral por cuestiones que tuvo en el primer gobierno. Los casos de corrupción en la Argentina tienen un promedio de 20 años de duración. Una cosa de loco. Bueno, pero por eso tienen que haber los jueces, tienen que haber las garantías. Y por eso sí es algo que yo no comparto con el gobierno. Si es algo que no compartís con el gobierno nacional actual, es la candidatura del hijo a la Corte Suprema. ¿Sabe cómo lo llaman? Coincidimos. Tintorero, porque plancha las causas mejor que las camisas. Por eso, yo creo que Coincidí. es algo que es una pena, igual que Casanero, ¿te acordás que le decían una tortuga? Tortuga. Pues, ahí pagan justos por pecadores, porque vos tenés capaz que una persona que es inocente, 15 años para que se evite la inocencia, y el que es culpable, capaz que le evitan cuando ya ni siquiera tiene presión domiciliaria porque ya tiene más de 75 años. Entonces, claro. Eso a veces... O sea, cuando llega la conducta piden la domiciliaria. Diego, agradecidos todos en esta mesa que hayas participado de este programa número 17. Te querés comprometer a que volver. Tengo dos llamaditos que quiero pasar porque después los amigos se enojan. Se enojan porque nos colgamos nosotros y ya nos estamos pasando. Micaela, ya nos vamos. Tengo amigos de la ciudad de Fomento de La Ribera. Además de ser nuestros seguidores, mandan saludos y nos dicen que no nos olvidemos de esa parte del partido de Quilmes, la Ribera de Quilmes. Queda mucho por hablar, que hay muchas faltantes, que hay mucha necesidad y muchas veces hay esto va por mi cuenta, hay uso de esa necesidad o hay algo más. Ese es el primero. Y el segundo es una familia de Bernal Centro, que vive sobre la calle Belgrano, nos dice, que nos sigue todos los miércoles, desde el primer programa. Saludos. Nos sigue y nos ve por YouTube. Decirle que se enganche los martes. Si puede Perdón. Bueno, pero YouTube lo puede ver grabado. Claro, Muy bien. el día siguiente Lo puede ver grabado. Estoy leyendo. Dice los martes. Ahora me saqué los 4 ojos y demás. Hay que poner una patilla. Bueno, gracias a ellos y nos fuimos. ¿Nos vamos? Nos fuimos. ¿Nos fuimos? ¿De Beso dónde? grande para todos. ¿De dónde nos vamos? ¿De dónde nos vamos, Juan? Siempre se diría al final, en Decirlo Fuerte. Hoy estuvimos con... Diego Bufone, concejal de Quilmes. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.